La mayoría de discípulos, aunque el Señor los eligió, ellos nunca entendieron la obra del Señor hasta que no descendió el Espíritu Santo. O sea, Jesús anduvo con los discípulos 3 años, comió con él, les enseñó acerca del reino, pero ellos no entendían nada de lo que el Señor les enseñaba. No entendían nada y ellos andaban con él esperando. Cuando Dios los nombra, cuando Jesús los nombra apóstoles, los comisiona y les dice que tienen que ir a predicar, a echar fuera demonios, a sanar los enfermos. Ellos pensaban, como había una profecía mesiánica, que de David, del rey David, de la descendencia del rey David, nacería el rey de Israel. Pero ellos estaban esperando un reinado terrenal. Ellos estaban esperando que la nación de Israel fuera restaurada nuevamente. Entonces los discípulos, cuando andaban con el Señor, hablando así abiertamente, ellos andaban con él por interés. Porque ellos pensaban que Jesús iba a ser el nuevo rey y que a ellos les iba a tocar cargos de ministros aquí en la tierra. Comieron con él, durmieron con él, lo vieron transfigurarse, lo vieron hacer milagros. Y eso es tan tremendo, hermanos. Hago un paréntesis aquí, porque nosotros podemos asistir a la iglesia, podemos leer la palabra, pero si nuestro corazón no se abre a decirle: Dios, yo quiero conocerte y yo vengo solo por un interés, nunca voy a conocer a Dios. ¿Estamos entendiendo? La verdadera razón por la que nosotros estudiamos la palabra y buscamos a Dios, la única razón debe ser conocerle. No porque me dé un trabajo, no porque me dé una casa, no porque me dé un esposo, no porque me dé una posición económica aquí en la tierra, porque Él ya prometió que todo aquel que le sigue, Él se lo va a dar. ¿Estamos entendiendo? Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos, que disfrutemos de la vida eterna. Por eso dice: y esta es la vida eterna, que le conozcan a Él. Dios no quiere que nosotros vengamos aquí para que Él crea que somos buenos o me estoy portando bien y a mí me va bien porque yo soy buen cristiano. No, a nosotros nos va bien por gracia y misericordia del Señor. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que en nuestro corazón haya y nazca un hambre y sed de conocerle verdaderamente. Los discípulos ya andaban con Jesús, fueron y echaron fuera demonios, Él les dio autoridad, pero ellos andaban con Él por interés, porque ellos pensaban que Jesús iba a reinar aquí en la tierra, y a pesar que el Señor ya se los había dicho, ellos no lo creían. ¿Usted cuántas predicaciones ha escuchado? Que lo más importante es no lo que usted haga para Dios, sino lo que sea. ¿Cuántas predicas hemos escuchado sobre eso e insistimos en ese camino? Yo voy a ayunar, yo voy a buscar a Dios, yo voy a servir a Dios para que Dios me dé cosas. Olvídese de eso. El único interés que Dios tiene es que nosotros le conozcamos y le amemos. Y si en nuestro corazón está la intención correcta, las otras cosas van a venir por añadidura. Pero cuando en mi corazón la intención no está correcta, ahí es que yo empiezo a tener las luchas en el evangelio y no empiezo a entender por qué me pasa lo que me pasa. ¿Sabe por qué? Porque la intención del corazón no es pura. Yo siempre digo lo mismo: Dios, ¿con qué actúa, iglesia? ¿Y quién es el que conoce el corazón? Dios sabe tú por qué ayunas, Dios sabe tú por qué oras. Y si en toda esa intención no estás solo: Señor, hago esto porque quiero conocerte, hay un error en mi vida, hay un error en el tipo de fe que llevo. Y a Dios eso no le sorprende. Los discípulos ya lo hicieron. Él los escoge como discípulos, luego los nombra apóstoles, los envía, les da autoridad. Lo vieron hacer milagros, a ganar a los 5,000, pero ¿sabe qué? Su corazón no era recto para con Dios aún. ¿Estamos entendiendo eso, iglesia? Por eso yo lo que más debo cuidar delante de Dios es que mi corazón, que Dios sepa por qué yo lo busco, que Dios sepa yo por qué estudio la palabra, que Dios sepa por qué yo hago el devocional. Señor, hago el devocional no para presumir, no para decirle a otros, no, hago el devocional porque quiero conocerte, porque ese conocimiento de ti me llevará un día a amarte, porque ese es el principal mandamiento. ¿Y qué pasó con los discípulos?
Mira, el Señor muere, resucita, se encuentra con ellos y cuando resucita, ¿qué es lo primero que le preguntan? Vuelve y nace, ¿qué? El interés. O sea, lo vieron morir. Es que, hermano, esto es fuerte, ¿no es fuerte? Lo vieron morir en la cruz, lo vieron resucitar y cuando resucita vuelve y le dice, vea, ¿qué puesto me va a tocar? ¿Fuerte eso o no? ¿Está bien arraigado eso en el corazón del hombre? Sí, bien arraigado. Pero Dios es tan amoroso que Él nos tiene paciencia y luego nos va guiando al camino correcto. Amén. Entonces Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo que, ay, qué alegría verte, Señor, resucitaste. ¿Ah? ¿Cuánto te amamos? ¿Le dijeron eso? ¿Qué le dijeron? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Qué fuerte, ¿no? En vez de preguntarle, Señor, qué guay, resucitaste, todo lo que tú nos enseñaste se cumplió. O sea, tú dijiste que tu reino no era este mundo, que ibas a prepararnos morada. No, resucita, se reúne con ellos, les muestra sus heridas, que Él estuvo vivo. ¿Dónde está el problema del ser humano, hermanos? El corazón. Por eso es lo que Dios quiere transformar en nosotros. Dios no está interesado en otra cosa. Todo lo otro para Dios añadidura. Si usted tiene casa y tiene coche, a Dios no le deslumbra porque de Él es el oro y la plata. A Dios lo que le deslumbra es un corazón rendido a Él. Que le diga, yo quiero conocerte y quiero rendir mi vida a ti por encima de lo que sea. Y cuando el corazón de uno decide rendirse a Él, Él empieza a añadir riquezas, añadir de todo. Pero el que no rinde su corazón a Él siempre estará luchando por las añadiduras. Siempre. Y le dice el Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Y qué le dice el Señor en su amor y su gracia? Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las acciones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos lo que le estaban diciendo, Señor, ¿cómo vamos a distribuir el poder aquí? Ya resucitaste porque vas a reinar aquí. Imagínense, ellos todavía estaban esperando el poder. ¿Y qué les responde el Señor en el versículo 8? Porque cuando ellos le preguntan que si iba a restaurar Israel en ese tiempo, le estaban diciendo, Señor, vamos a tomar el poder. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Les habla de un poder mayor. Sea glorificado el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Denle toda la gloria. Él le habla de un poder mayor. Y ese poder se llama el Espíritu Santo de Dios. Es un poder mayor. Y le dice en el versículo 8, el Señor en su sabiduría le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el Señor les dice, no, tranquilo, yo no les voy a dar poder aquí, pero les voy a dar un poder mayor. Y ese poder se llama el Espíritu Santo. Siempre cuando usted piense en el Espíritu Santo, también debe pensar en ¿qué? En poder. Vamos a definir la palabra poder. Cuando nosotros pensemos en el Espíritu Santo, debemos pensar en el poder. Voy a irlo leyendo. La definición de poder es la capacidad o la potestad para hacer algo. Entonces, cuando el Señor les dice, pero recibiréis poder, Él está diciendo, recibiréis la capacidad de hacer algo. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Para qué yo necesito el Espíritu Santo? Por eso empezamos hablando que el Espíritu Santo lo enfocó la iglesia durante mucho tiempo mal, porque pensaba que el Espíritu era un poder que simplemente venía, me hacía temblar, me hacía llorar, me expulsaba a los demonios. Pero cuando el Señor les dice, pero recibiréis poder, o sea, recibiréis una capacidad que viene solo de Dios para lograr cosas aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Notamos la diferencia cuando yo pienso que el Espíritu Santo es solo eso y cuando yo entiendo que el Espíritu Santo es poder para lograr cosas que humanamente yo no podía lograr. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar una relación sincera y honesta con el Espíritu Santo, ese poder que habita en mí me lleva a tener la capacidad de abandonar pecados que en mi fuerza yo no puedo. Me lleva a llegar a niveles
aún económicos, que mi fuerza yo no podía, porque Dios me da una capacidad, me da que un poder, y un poder que es una capacidad superior. Por eso la iglesia no está llamada a compararse con el mundo. Cuando usted quiere usar estrategias del mundo, usted va a montar un negocio y usted va a ir que consulta con los que tienen negocio. Vea la ignorancia de los hijos de Dios. ¿En quién está el poder? ¿Y qué significa la palabra poder? Capacidad para hacer algo. Cuando usted va a hacer, emprender cualquier cosa en su vida, nosotros debemos ir al poder de Dios.